Estimados colegas, les mando abrazos virtuales desde la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, y mi agradecimiento nuevamente al comité organizador de este encuentro virtual organizado por el Hospital Italiano en La Plata. Lo que vamos a discutir en los siguientes 15 minutos es el tema de parto prematuro y sobre todo prevención. Si deberíamos usar ya sea progesterona, un cerclaje o un pesario. Y para decirles que en forma de declaración yo no tengo ningún interés o conflicto comercial que declarar. Los objetivos de esta charla van a ser el discutir el rol, ya sea como lo mencioné anteriormente, de progesterona, cerclaje o pesario en prevención de parto prematuro en el embarazo. Y vamos a discutir la prevención en mujeres sin riesgo o antecedente de prematuridad y en mujeres con un historial de parto prematuro. Como ven en este cuadro del Centro Nacional de Estadística de Estados Unidos, desafortunadamente desde el año 2014 ha habido una pequeña alza en la tasa de prematuridad en Estados Unidos. En este momento tenemos una tasa de alrededor del 10%. En primer lugar, quisiera concentrarme en aquellas pacientes que no tienen ningún antecedente. Por ejemplo, este caso es una mujer de 23 años de edad, primigesta, que durante una sonografía de detalle anatómico se le hace cervicometría vaginal y se encuentra una longitud cervical de 18 milímetros. Y la pregunta es, ¿qué hacer? Esta mujer necesita reposo, se le necesita dar progesterona vaginal, colocar un cerclaje, darle 17-hidroxiprogesterona, colocar un pesario o no hacer ninguna intervención. Ya se discutió anteriormente el rol de la cervicometría, pero ante un cuello corto hay muchos desafíos. En primer lugar, deberíamos hacer un tamizaje universal en todas mujeres embarazadas. Tenemos los recursos para poder hacer esto y tenemos el control de calidad para ver que lo hagamos en forma correcta. ¿Cómo definimos un cuello corto? ¿Menos de 25 milímetros? ¿Menos de 20? ¿Menos de 15 milímetros? ¿Qué hacemos con aquellas pacientes que pueden tener un cuello corto, como les demostré en este primer caso, y no tienen ningún antecedente y ningún síntoma? Si vamos a dar progesterona, ¿cuál es la mejor progesterona? Ya sea vaginal o la hidroxiprogesterona. ¿Hay diferencias entre un embarazo único versus múltiple? ¿Y cuál es la relación entre la longitud cervical demostrada por cervicometría y un examen pélvico? Ya son más de 12 años desde que Eduardo Fonseca publicó en la revista de Nueva Inglaterra su estudio en dar progesterona vaginal en aquellas mujeres que por ecografía vaginal se demostró que tenían un cuello corto. Y en este estudio el cuello corto fue definido por igual a menos de 15 milímetros. Y Eduardo demostró que en aquellas mujeres que recibieron progesterona vaginal diaria, desde el momento en que se les diagnosticó un cuello corto, hubo mayor prolongación del embarazo comparada a las mujeres que recibieron placebo. Este estudio se hizo con un mucho mayor número de pacientes en el famoso Pregnant Trial,
publicado ya hace 9 años, en el que se randomizaron 465 mujeres, que se les encontró la mitad del embarazo una longitud cervical entre 10 a 20 milímetros. La mitad de las mujeres recibieron progesterona vaginal, el grupo control recibió placebo, y lo que demostró este estudio es que hubo una reducción del 45% en la tasa de parto pretérmino antes de la semana 33 en las mujeres que recibieron progesterona vaginal en forma de gel, 90 miligramos, una reducción del 60% en el síndrome de distrés respiratorio en aquellos embarazos que estuvieron expuestos a la progesterona vaginal y una reducción del 40% de cualquier evento de morbilidad o mortalidad. O sea que un estudio muy poderoso en el que demostró el gran rol de la progesterona vaginal en mujeres sin síntomas, en el que demostraron un cuello corto entre 10 a 20 milímetros. Hace 4 años, Roberto Romero con Agustín Conde Agudelo provocan una reacción al decir que se debería conducir sonografía en toda mujer embarazada y en aquellas en que se las identifica como mujeres con una longitud cervical corta, se les debe dar progesterona. Y el título dice que esto tiene una implicación no solo clínica, pero de salud pública. Y la gran pregunta con este tipo de estudios es si realmente tenemos a mano la posibilidad de hacer tamizaje universal con cervicometría a toda la población, incluyendo las de bajo recurso. Según el estudio de Roberto y de Agustín, se necesita tamizar 125 mujeres para evitar un parto prematuro de menos de 34 semanas y se necesita tratar 10 mujeres con progesterona para evitar un parto prematuro antes de 34 semanas. Y la pregunta ¿es esto costo efectivo en países de bajo o medianos recursos? Y después de este estudio sale el estudio de Jane Norman, el Optimum, que es el estudio más grande de uso de progesterona vaginal al día, en el que demostraron que progesterona no redujo la tasa de parto prematuro o morbilidad neonatal. Hay gran discusión si el estudio tomó en cuenta poblaciones similares a las que había estudiado el Pregnant Trial, pero el grupo de Roberto con Conde Agudelo y Fonseca hacen un metaanálisis de datos individuales de pacientes, incluyendo los datos del Optimum, como lo ven en esta diapositiva, y que lo que demuestran al involucrar pacientes del estudio óptimo en las que tenían longitud de cuello corto, definida como menos de 25 milímetros, todavía la progesterona vaginal demuestra una gran ventaja en la reducción de parto prematuro antes de las 33 semanas. Por lo tanto, la conclusión es, tiene sentido hacer tamizaje universal y tiene sentido dar progesterona vaginal a aquellas mujeres que tienen un cuello corto. Pero como en la vida no todo es blanco y negro, el estudio Moms to Be, el estudio más grande en Estados Unidos de 10,000 mujeres primigestas sin riesgo en las que se les siguió longitudinalmente, al usar cervicometría, demuestran que mujeres nulíperas y de bajo riesgo, solo un 8%
de pacientes que tuvieron un parto prematuro, tuvieron una cervicometría de 25 milímetros o menos. Por lo tanto, la longitud cervical tuvo muy poco valor predictivo en mujeres nulíperas y no justifican el tamizaje universal. Por lo tanto, hay controversia. ¿Qué hay del reposo ante un cuello corto? Definitivamente, la restricción de actividad en el embarazo en mujeres sin síntomas con longitud cervical corta resulta en mayor riesgo de parto prematuro, lo cual intuitivamente no tenía sentido. ¿Qué hay del cerclaje? Ya lo demostró Vincenzo Berghella hace 15 años en metaanálisis, que ante un cuello de menos de 25 milímetros, en aquellas mujeres que son asintomáticas y sin antecedente de parto prematuro, el poner un cerclaje actualmente incrementa el riesgo de parto prematuro antes de la semana 35 y no es beneficioso. ¿Qué hay de los pesarios? Ya hace 8 años en Barcelona, el grupo de Goya toma mujeres sin síntomas en los cuales se les encuentra a mitad del embarazo una longitud cervical igual o menos de 25 milímetros y a mitad de estas mujeres se les coloca un pesario del tipo Arabin, a la otra mitad no se les da tratamiento y lo que demuestra Goya en una forma impresionante es que en aquellas mujeres sin síntomas que tienen un cuello corto, el colocar un pesario del tipo Darabin resulta en una reducción de casi el 80% en la tasa de parto prematuro antes de las 34 semanas, como lo ven en esta diapositiva. Este estudio de Barcelona fue replicado por Sacón en Milán, en Italia, publicado hace 2 años en JAMA, en el que demuestra los mismos hallazgos que demostró Goya, que mujeres sin síntomas, en las cuales se les encuentra una longitud cervical de menos de 25 milímetros, el colocar un pesario resulta en una reducción del más del 50% en la tasa de parto prematuro de menos 34 semanas. Desafortunadamente, estos estudios muy positivos no han sido replicados por nuestro grupo en Filadelfia, en el que hicimos un estudio aleatorio, el mismo criterio en mujeres sin síntomas, pero con una longitud cervical de menos 25 milímetros. A la mitad le decimos pesario, a las otras no. Y por lo menos en Filadelfia no encontramos beneficio alguno al poner un pesario, ya sea en la reducción de parto prematuro antes de la semana 37, 34, 28. Y al ver todos los estudios, incluyendo un estudio muy grande de Nicolaides en Inglaterra, como ven, hay muchos estudios que realmente no demuestran beneficio al usar un pesario en mujeres sin síntomas en el cuello corto. Y los únicos 2 estudios positivos han sido el del grupo de Barcelona y el del grupo de Milán. Para terminar la charla, vamos a tomar ahora pacientes que tienen un historial de parto prematuro. Por ejemplo, esta mujer de 28 años de edad, segunda gestación con un historial de parto prematuro espontáneo la semana 30 de gestación. ¿Cuál sería el mejor manejo de esta mujer? Progesterona vaginal, 17-hidroxiprogesterona, cervicometría, y si el cuello es menos de 2,5, poner cerclaje. ¿Cuál es la mejor evidencia para este manejo? Por ejemplo, ya hace 17 años en Estados Unidos, el estudio de MIS, que fue publicado en la revista Nueva Inglaterra, de la red de unidades materno-fetales en Estados Unidos, demuestra que la administración semanal a partir de la semana 16 de 17-hidroxiprogesterona en mujeres con historial de parto prematuro
hace una reducción significativa en la tasa de prematuridad antes de la semana 37, pero sobre todo una reducción del 20 al 11% en la tasa de prematuridad antes de la semana 32. Y basado en este estudio, las normas en Estados Unidos recomiendan el uso de la 17-hidroxiprogesterona. Ojo, un estudio reciente, el Prolong Study, publicado el año pasado, no demuestra beneficio alguno en mujeres con historial de parto prematuro anterior en la que se les coloca 17-hidroxiprogesterona, pero una de las gran críticas del estudio Prolong es que no tuvieron el mismo tipo de población que incluyó la población del estudio de MIS, en el que incluyó pacientes de muy alto riesgo y sobre todo casi un 60% de mujeres afroamericanas que tienen mayor riesgo de parto prematuro. ¿Qué hay a lo que se refiere a cerclaje? Quiero incluir el estudio de Owen here de hace 11 años, en el que demuestra que aquellas mujeres con historia de parto prematuro y un cuello corto, el colocar un cerclaje demuestra un beneficio de casi un 30% en reducción de tasa de parto prematuro. Por lo tanto, hasta hoy en día, estas guías de la Sociedad Materno-Fetal Estados Unidos no han sido modificadas. Ante un embarazo único, sin historial de parto prematuro, se recomienda hacer una evaluación con cervicometría entre la semana 18 a 24 y si la longitud cervical es menos de 20, administración de progesterona vaginal. En aquellas mujeres con historial de parto prematuro, empezar a administrar 17-hidroxiprogesterona en la semana 16, empezar a hacer cervicometría seriada entre la semana 16 a la semana 24 y ante una longitud cervical de menos de 25 milímetros, considerar poner un cerclaje y continuar la 17-hidroxiprogesterona. Pero Agustín Conde Agudelo con Roberto y otros en una comparación indirecta demuestran que la progesterona vaginal ante estos casos de historial de parto prematuro y cuello corto, la administración de progesterona vaginal es tan efectiva como el de dar 17-hidroxiprogesterona y colocar un cerclaje cervical. Por lo tanto, como conclusión, en pacientes sin síntomas, con cuello corto, progesterona vaginal o pesarios, aunque necesitamos más estudios, puede ser indicado. En pacientes con historial de parto prematuro espontáneo, la 17-hidroxiprogesterona, por lo menos en Estados Unidos, o progesterona vaginal en otros países, son indicados. Y en aquellas pacientes con historial de parto prematuro espontáneo y con una longitud de cuello corta de menos de 2.5 centímetros, un cerclaje puede ser beneficioso. Un metaanálisis de comparaciones indirectas sugiere que progesterona vaginal puede ser igualmente efectiva, pero hasta hoy día no se ha hecho un estudio aleatorio comparado estos dos regímenes. Muchísimas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, acá tiene mi correo electrónico y no duden en contactarme. Muchas gracias.